Señor, te damos gracias porque en esta mañana has abierto las puertas de todos los millones de hogares que en este momento se sintonizan, esperando escuchar un aliento, una palabra, un toque de tu Espíritu Santo a través de los medios de comunicación para solventar, para aliviandar su carga, que toda la semana fue agobiante, trabajando, estuvieron en las diferentes actividades, pero en este momento hay un refrigerio que el Espíritu Santo te ofrece. Amado hermano y hermana que nos sintonizas, recibe del Señor todo lo bien, todo lo bueno, para que descanses, para que tengas paz. Recuerda que Jesús es nuestra paz y sobre Él fue llevado toda nuestra culpa. En este momento descansa, tranquila, siéntate, sintoniza y escucha las alabanzas del ministerio Cristo Viene, que en este momento está iniciando su primer canto, con este elenco que le acompaña de hombres y mujeres que se entregaron al ministerio para que tú recibas en el hogar lo que Dios te va a preparar. Por gracia, saber que corráis con paciencia la carrera que el Señor nos ha dado y recibiremos el galardón. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un amor eterno. Oh, tu amor, Jesús, me llena y abraza. Tu amor furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un amor Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. A ti, Jesús, yo cantaré por siempre y siempre. Oh,
comparación, un amor eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. La palabra nos dice en este tema que estaré compartiendo con ustedes y le he titulado ¿estás agradecido con Dios? Es una pregunta. ¿Estás agradecido con Dios? Muy bien. Demos lectura a la palabra de nuestro Dios. Si lo puedes hacer ahí en tu casita, hazlo de esta manera conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionarte que cuando Jesucristo expresa estas palabras, como toda la palabra mencionada por Él y por sus apóstoles y profetas, todo es una palabra veraz, eterna, firme, fiel, que no fallará jamás. Ahora, el Señor dice que sus ovejas oyen su voz. En el caminar de los tiempos, desde el inicio, ha habido momentos extraordinarios de cambios mundiales, donde estos cambios siempre han traído una transformación al pueblo creyente y al mundo entero. Y en esta ocasión, en lo que estamos viviendo, déjame decirte que esta plaga que Dios permite cuando ya incorpora a todo el mundo, en realidad no es para juzgar a la humanidad. Dios no la permite para juzgar al hombre. Dios la permite para probar a su pueblo. El Evangelio, en el libro de Pedro, nos dice que es necesario que el juicio comience por su casa. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Con esto quiero asegurarte, en el nombre de Jesús, que estas cosas que Dios permite en sí no es para juzgar a la humanidad, sino para probar a su pueblo, porque creo de todo corazón que estamos ya en el inicio de los dolores de parto de la iglesia, que se le conocen como el principio del fin. Y mucho pueblo tendrá dificultad después de este proceso en volver a la comunión con Dios. Siempre en la historia de la Biblia, cuando acontece algo sobrenatural y extraordinario que sacude al mundo, siempre es poco el pueblo que retorna a la comunión con Dios. Y otro más de los incrédulos, de los que no tenían parte en el evangelio, en el pacto con Dios, se afirman, mientras que muchos que eran parte se van hacia el lado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio de Juan estas expresiones: sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y ellas le siguen. Dando a entender al Señor que aquellas que no son sus ovejas piensan que lo son, pero en realidad no lo son. La única forma de que se enteren es a través de la prueba. Cuando la oveja que piensa hacerlo viene la prueba, entonces ella misma se da cuenta. Dios ya la conoce. Dios ya conoce quiénes son fieles y quiénes no lo son, pero ellas no la conocen, de manera que son probadas para ver cómo se sostienen en el proceso. Muchos de los creyentes en este proceso de esta pandemia, de esta plaga, van a salir purificados. Quiero decir con esto, van a mejorar su situación espiritual, van a ser fieles en el proceso, a pesar de las amenazas, a pesar de la información, todo esto.
se van a fortalecer porque son parte de las ovejas de Cristo, y Él se va a encargar de levantarles, a aumentar la fe en ellas, como los apóstoles se la pidieron a Jesucristo cuando le dijeron: aumentanos la fe. Esto va a acontecer en mucho creyente, pero en muchos que no lo son, muchos de ellos se van a apartar. Trágicamente ha acontecido en la historia y lo va a suceder una vez más. Mateo 20, 16, Jesús dice: así los primeros serán postreros. Quiere decir que algunos que profesan serlo van a ir a la parte de atrás y posiblemente se arrepientan en el camino. Y los postreros primeros, unos que no estaban en el grupo del pacto, van a unirse al pacto. Y esto es lo que va a acontecer en estos últimos tiempos. Dice: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que nadie diga, y nadie podrá decirlo delante de Dios: porque yo no tuve oportunidad de ser parte de tu pueblo. La palabra, la promesa del Creador es para todo el mundo, y en ningún tiempo de la historia había salido la palabra de Dios invitando a la humanidad a ser parte del reino de Dios como en estos últimos tiempos. Ahora, a través de los medios, cosa increíble, en la última década ha aumentado de tal manera que aún en este momento, aún hasta en los lugares más remotos de la tierra, se está escuchando el mensaje a través de un teléfono, a través de un medio de comunicación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado, y Él lo mencionó que sería de esta manera para testimonio a ellos cuando va a ser necesario de ser este testimonio presente en el día del juicio. No habrá excusa, ¿sí? De manera que tú y yo, como creyentes, debemos de agarrarnos más fuerte, estar constante velando, porque el Señor está a las puertas, tenlo por seguro. Mismo Mateo 24:12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto ya lo podemos ver por doquier. La palabra maldad a la cual se refiere el Señor es una composición de dos palabras: maldad. Quiere decir personas que entregan un mal después de haber recibido un bien. Esta acción procede de un corazón ingrato, de un corazón malagradecido, de un corazón que no se contentó con lo que recibió de aquel que le hizo el favor. Literalmente es pagar con un mal el bien que se le hizo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer, literalmente como creyentes, si estamos agradecidos con Dios? ¿Cómo lo sabes tú? Bueno, el Señor nos da ejemplos que la forma más eficaz, la Biblia lo hace, la forma más eficaz de que Dios nos rechace es a un corazón malagradecido. Cuando la persona no está contenta o agradecida con Dios. ¿Y cómo es que lo muestra? Lo estaremos viendo más adelante. Pero es la forma más eficaz para que Dios aparte de tal persona, hombre o mujer, sus misericordias, su presencia, su protección, su provisión y sus promesas. Cuando la persona no es agradecida con Dios, estas cosas se apartan de él o de ella, porque así lo ha establecido el Señor para con su pueblo. Lo que Dios espera de sus hijos, aquellos que les ha dado la vida, aquellos que les ha perdonado sus pecados, aquellos que los ha hecho parte de su familia para pasar toda la eternidad con Él. Lo que Dios espera de ellos es que le amemos y estemos agradecidos con Él. Es que amemos a nuestro Dios y estemos agradecidos. Ahora sí, ¿cómo podemos nosotros entender, comprender o asegurarnos que estamos agradecidos? Porque podemos decirlo con nuestros labios, y el mismo Señor Jesús lo repite hablando lo que había dicho Isaías, que el pueblo de labios lo honraba, mas su corazón estaba lejos de él. No es cuestión de emociones, aunque ayudan mucho a sentirse muy bien la persona. ¿Cómo sabes tú que estás agradecida y amas a Dios? Porque la mayoría del sistema religioso vive bajo una confusión perpetua, constante. No cambia de generación en generaciones, porque recibieron esta cultura o tradición de sus padres y asumen que están agradecidos con Dios.
porque de tiempo en tiempo van a la iglesia, porque piden perdón por sus pecados a una persona o a alguien o a Dios, y la persona no sabe claramente si está agradecida con Dios y si le ama. Bueno, con 4 expresiones te lo voy a poner en claro cómo es que Jesús lo revela. Primeramente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15, dice así: si me amáis, guardar mis mandatos o mis mandamientos. ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Si guardas sus mandamientos. No es si te emocionas, no es si brincas alto, si gritas fuerte, si dices amén, lo cual todo eso es bueno, si dices gloria a Dios. La única forma perfecta y eterna de saber si amas a Dios es guardando su palabra, es guardando sus mandatos. Guardar significa atesorarlos, ponerlos en práctica. De otra manera, si no lo guardas por cuestiones de religión o porque así tú lo interpretas, déjame decirte con tristeza que lo que tienes es una religión, es una idea, una tradición, pero no hay comunión con Dios. Porque el que ama a Jesucristo, su palabra guarda. Número 1. Número 2, lo otro es obedecer la palabra. Casi es muy paralelo, muy similar, un sinónimo lo uno de lo otro. Pero la palabra de nuestro Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La plaga que azota la tierra en este momento muy bien podía desaparecer o haber desaparecido si la humanidad entera, si las naciones o el liderazgo de las naciones hubiéramos doblado la rodilla como la iglesia lo está haciendo. Si la nación lo hiciera como en el caso de Nínive, cuando Dios declaró a través del profeta Jonás que Nínive iba a perecer en tiempo de 3 días. Primeramente les da 40 días, pero llegamos al final cuando ya Jonás empieza a predicar. Dios dice que el pueblo iba a ser destruido, iba a ser arrasado y nadie quedaría vivo. Pero un rey impío, sin pacto con Dios, sin conocimiento, escuchó la palabra del profeta, fue compungido, se arrepintió y dio órdenes que todo el mundo ayunase y llorase y clamase al Dios de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta del Dios misericordioso? Bueno, libró a la ciudad. Y si esto hubiera acontecido en las alturas de los gobiernos de la nación, esta plaga hubiera desaparecido en una forma milagrosa, aunque la mayoría no lo crean, y aún los creyentes. Pero Dios sigue sentado en su trono. Él reina desde lo alto y mira sobre los asuntos de los seres humanos. ¿Sí? La cuestión es que la humanidad entera corre desenfrenadamente, en forma de pánico, a lo que los gobiernos y la ciencia nos dicen. No hay nada de malo en ello, pero estamos tomando el camino más largo en lugar de haber caminado por la brecha corta que Dios nos había trazado. Si tú te arrepientes, nos lo dice el Señor, Él se encarga de defendernos. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora yo sé lo que están pensando algunos, pero la iglesia estamos orando, la iglesia estamos caminando con el Señor. Perfecto, perfecto. Y la iglesia será protegida, como fue el pueblo de Dios de Israel en la tierra de Egipto. La iglesia será protegida, y el mismo Señor nos dice: caerán a tu diestra 1000 y 10,000 a tu siniestra, pero el mal a ti no te llegará. No hay plaga que tocará a tu morada. Cuando tú y yo estamos confiados en el Señor, claro que haremos lo que se nos indique, claro que obedeceremos las reglas y las leyes, pero nuestra confianza no está en los conocimientos del hombre o en el brazo del hombre. Nuestra confianza está en la promesa del divino eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y caminaremos a través de la mar, esta no nos va a ahogar; a través del fuego, este no va a arder en nosotros, porque Jehová es nuestra cobertura. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el que nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Con Él caminamos, con Él andaremos,
A Él le creeremos, a Él le obedeceremos y Dios se encargará de sacarnos adelante. ¿Cuántos dicen amén ahí donde se encuentran? Muy bien, 3. El Señor espera que nosotros los creyentes lo adoremos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Son 4 cosas que solamente uso como introducción. ¿Cómo sabemos si estamos agradecidos con Dios? La tercera cosa que el Señor nos dice es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Quiere decir en espíritu y en verdad, quiere decir que lo adoren con su palabra, con la revelación de su palabra, con la fidelidad de su palabra, porque de otra manera no sabemos ni lo que es espíritu ni lo que es verdad. Porque lo que es verdad para una persona, hablando del término humano, no lo es para otro. Pero la palabra de nuestro Dios toda es verdad. Toda. Desde Génesis a Apocalipsis, desde donde dice en el principio hasta donde termina con amén, toda es verdad. Dios lo declaró, Dios lo afirma. Así que espera el Señor que para mostrar que somos hombres y mujeres agradecidas con lo que ha hecho a favor de nosotros, es que lo adoremos, que lo exaltemos, que lo alabemos. Número 4, porque voy a entrar en una lectura y quiero aprovechar el tiempo. Número 4 es que tú y yo le seamos fiel. Que seamos hombres y mujeres fieles a lo que Dios espera de nosotros. Y que no tengamos temor a la necesidad, a los ataques, a las plagas, a las amenazas. Que no tengamos temor, porque si tú y yo somos fieles, Dios se encarga de cumplir lo que ha prometido. Si alguien es fiel, es nuestro Dios. Y Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 16, versos 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Pon atención. Si en lo material no somos fieles, ¿quién va a confiar en nosotros lo verdadero? ¿A qué se refiere el Señor lo verdadero? A lo eterno, a lo que nos pertenece, a lo que Dios ha prometido darnos. Eso es lo verdadero, porque proviene de la mano de Dios. Todo lo demás es ilusorio, es temporal, permanece muy poco, solamente envanece. Mas lo que proviene de la mano de Dios, primeramente es eterno. En segundo lugar, Dios te lo ha entregado a ti, por lo cual te pertenece. Muy bien, permíteme ahora ir a una lectura que había elegido para este día con respecto del tema que seamos agradecidos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos si estamos agradecidos con Dios? Voy a hablar de una situación que se da en los tiempos de Jesús. Él lo menciona, lo relata con mucho detalle. Encontramos varias de estas cosas en las Sagradas Escrituras, donde se nos revela el plan de Dios, donde nos, vamos a decir, se nos descubre la condición de la humanidad, y Él da la orden establecida para que el ser humano pueda venir con Él. Y en esta ocasión se trata de 10 personas que estaban afectadas por la lepra. Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 11, 12 y 13. Leeremos primero, dice así: yendo Jesús, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Primero quiero que entiendas o estés seguro que ninguna de las palabras expresadas por Jesús son solamente para llenar espacio, para cubrir la oración o la historia. No, la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios primeramente es viva. Quiere decir que puede cambiar la revelación que te es dada conforme la necesidad que se está viviendo. Primeramente es viva.
En segundo lugar, es eterna. No pasará jamás. De manera que todas las palabras dichas por Jesús tienen algo específico que puede ayudarte en el momento del problema. Dice primero, primeramente yendo Jesús a Jerusalén, quiere decir que iba a la ciudad de paz, a un lugar donde se encontraba su pueblo, donde su pueblo lo estaba esperando, donde lo debía de estar esperando. Pero pasaba por Samaria. Significa que pasaba por una ciudad de una mezcla de gentiles y de judíos que estaban fuera del pacto de Dios. Tenían ciertos conocimientos, pero muchos de ellos estaban fuera del pacto. Lo siguiente que nos dice es que al entrar en una aldea, una pequeña vecindad, un lugar donde había pocas personas, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Quiere decir, cuando Dios habla de 10, está hablando de una acción completa, de toda la humanidad. Quiere decir, el Señor está revelándonos que toda la humanidad está bajo una condición de una lepra que solamente la sangre de Cristo puede sanar o puede limpiarnos. Pero lo interesante de esto es que Él viene rumbo a Jerusalén, al lugar de encuentro, al lugar de paz, y tiene que pasar por Samaria, donde no hay un pacto con el pueblo, dándonos a entender que Dios en su infinita misericordia va hasta los lugares más remotos donde no hay comunión con Él, para tener de ese pueblo misericordia, sea una provincia, sea una aldea, sea una familia, sea una persona. Dios muestra con esta acción y con esta revelación lo grande que es en misericordia. Él va hasta los lugares más remotos por alcanzar las criaturas que formó del polvo de la tierra. Y luego viene una expresión o una acción de las personas afectadas, que son un simbolismo del ser humano que está bajo el pecado. Y dice así: y alzaron su voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor espera que el pecador no se avergüence cuando le recibe o le acepte como Señor. Estos hombres no se avergonzaban que la gente se enterase de que estaban pegando gritos como locos, pero era por la condición en la cual se encontraban. Y el Señor nos afirma que ninguno que venga a Él le echa fuera. Cuando alguien se arrepiente, no tiene por qué avergonzarse. Puede decirlo a los 4 vientos, levantar sus manos y decir: yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Que no se avergüencen de su hecho, que no se avergüencen de su arrepentimiento, porque la Escritura nos dice que si alguien se avergüenza de Dios, Él mismo se encargará de avergonzarse de ellos. ¿Sí? Ahora, también encontramos en esta expresión que estos hombres se pararon de lejos, y esto nos da a entender algo muy interesante. El pecador, el contaminado, el que está bajo la lepra del pecado, no puede acercarse a Dios. La única forma es que grite, clame a Dios, y que Dios tenga misericordia de él o de ella, y Dios lo reciba en sus brazos. Y esto es lo que aconteció en esta ocasión. Estos hombres se pararon de lejos. El hombre pecador no puede acercarse a Dios. Yo entiendo el asunto físico que se estaba dando en esta ocasión, pero es un simbolismo de la realidad que la Biblia nos revela a través de sus páginas. El pecador no se puede acercar a Dios, porque Dios es santo. La única forma de hacerlo es clamando por misericordia, y que Dios tenga misericordia de él o de ella y le reciba en sus brazos. Y Dios lo puede hacer, y Dios quiere hacerlo. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que una sola persona se pierda en la faz de la tierra. Trágicamente, tristemente mencionarlo, la mayoría no clama a Dios. Ya para nuestros tiempos no consideran que exista Dios. Han sido afectados por el espíritu del anticristo, que les ha dicho: no hay Dios. Y la Biblia dice que no hay quien entienda. ¿Cómo sigue la historia? La historia es interesante, y en este día nos va a revelar si realmente tú y yo
amamos a Dios. Si tú y yo estamos agradecidos con Dios. Veamos cómo prosigue en el versículo 14, 15 y 16 del mismo capítulo 17 de San Lucas. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo lo que había sucedido, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No le preocupó en lo más mínimo que el mundo escuchara sus gritos. Todos los 10 fueron obedientes a la orden de Dios. Quiere decir, simbolizando el asunto, que todos los 10 aceptaron la orden de Jesús y la obedecieron. Los 10 iban al templo, pero luego viene el versículo que sigue de este hombre que regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y luego viene una expresión muy trágica para el creyente: y este era samaritano. Y este era una persona que no estaba incluido en el pacto con Dios. Dale una ofrenda de palmas ahí donde te encuentras. Amén. Y este se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué el pueblo creyente? Y vamos a ver en el versículo 17 algo que empieza a revelarnos la condición del pueblo creyente. Los otros 9 eran creyentes. Estaban siendo guiados por un pueblo creyente, pero que el sistema religioso había penetrado en sus vidas de tal manera que habían olvidado la sensibilidad y la guianza del Espíritu de Dios y se olvidaron de lo esencial por cumplir con reglas, tradiciones que en tiempos apropiados son buenas, pero no cuando Dios interviene a tu favor y hace algo extraordinario. Este hombre samaritano viene y se postra ante él y lo adora. Escucha muy bien. Jesús va a hacer una pregunta. Esta pregunta nos va a revelar algo. Respondiendo Jesús, quiere decir que si respondió, hubo una conversación con alguien. Y no era con el samaritano. El samaritano está postrado en tierra, adorándole. Era con sus discípulos. Hubo una conversación. Y Jesús dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No se lo preguntó al samaritano, se lo preguntó a sus discípulos, que conocían que los otros 10 eran parte del pueblo de Israel. El ir y se mostrar en los sacerdotes era algo que acostumbraban los judíos por orden de Dios en el tiempo antiguo, que cuando alguien sanara de la lepra, lo primero que debía de hacer es ir y mostrarse al sacerdote, que éste, como un doctor, inspeccionase la condición física, lo aprobase que estaba limpio, sí o no. Ahora Jesús le está haciendo una pregunta a los discípulos, y cuando usted mira esta escritura, mira las expresiones, puede ver a través de ella el desacuerdo de Jesús. La forma no es dolido, pero sí triste de la condición del supuestamente pueblo que le conocía. Les dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Nosotros, a través de lo que está aconteciendo, nos enteraremos, veremos cómo mucho pueblo que se encuentra en las iglesias y que ha absorbido en el transcurso del tiempo un sistema religioso
y ha crecido en su tradición y no en fe, en el proceso de este tiempo van a quedar en el camino. Son personas, nosotros estamos haciendo la invitación para que el próximo domingo nos encontremos aquí y estaremos haciendo todo lo que se recomienda y aún más para que estemos bajo una protección. Primeramente, confiamos y creemos que no entrará ningún virus en esta propiedad, que al momento que toque la propiedad va a morir, va a ser desintegrado. Pero también seguiremos reglas para apaciguar el alma, los sentimientos de los seres humanos. Pero nuestra cobertura es Dios. Pero todo lo haremos en el orden correcto y aún iremos más allá de lo que se establece por el gobierno. Pero ¿cómo mostramos nuestro agradecimiento? No le podemos mostrar nuestro agradecimiento a nuestro Dios siguiendo un sistema religioso, sino poniendo nuestra confianza en Dios, el ser agradecido. Muchos lo van a mostrar el próximo domingo. Muchos lo van a mostrar si realmente confían, Dios los protege. Ahora pon atención. El sistema religioso aleja al creyente de la vida y de la revelación de la palabra de Dios. La tradición, las costumbres. ¿Te puedes imaginar estas personas, 10 de ellas, 9 creyentes, un incrédulo que posiblemente se infectó por andar con ellos, no antes de que estuvieran leprosos, posiblemente lo hizo anteriormente o con alguno de ellos? Estos 10 que Dios permite para usarles como ejemplo representan al mundo bajo infección del pecado. Y solamente de uno de ellos, cuando se enteró que había sido sanado, regresó a dar gracias y adorar. La pregunta proviene del creyente: ¿pues que Jesús no les dio la orden? Claro que les dio la orden. Primeramente pone a prueba su obediencia. Si tú miras en las escrituras, el Señor nos enseña que vayamos nosotros al altar a cumplir con las reglas de Dios, pero si hay algo que tenemos con nuestro hermano, en este caso usa el término negativo, pero también puede ser positivo, que primeramente arreglemos nuestro asunto. Primeramente expresemos la situación, la arreglamos y después regresemos al templo para cumplir con el plan o con lo ordenado por la ley. Estos hombres son probados y está siendo probada la iglesia en toda la tierra en este tiempo, a ver cuál es la respuesta que van a dar al salir de esta pandemia, al salir de este proceso. Van a ser probados porque Dios está probando la fe. Ahora, veamos nosotros que estos hombres, los 10, fueron sanados por la obediencia. Los 10 aceptaron el mandato de Dios, de manera que los 10 obedecieron la orden, pero no mostraron su agradecimiento en el siguiente paso. Ponga atención, Cristo lo dice muy claramente. Lucas 17:18. Jesús mismo hablando con sus discípulos. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué duro para un creyente. Qué duro escuchar de eso. Y esto es lo que está aconteciendo. De este proceso de prueba se van a levantar hombres y mujeres que estaban fuera del pacto de Dios y se van a adherir al cuerpo de Cristo y van a ser parte del reino de nuestro Señor Jesús. Y muchos que pensaban serlo van a desaparecer como por arte de magia, porque tenían su confianza en los conocimientos, en los sistemas y no en Jesucristo. Vea usted lo que dice Jesús en la última expresión del capítulo 17, versículo 19. Y le dijo, ahora se dirige al que había sido sanado, al que había aceptado el orden de Jesús, que esto significa que había entrado en pacto con Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La obediencia los había librado de la enfermedad. La obediencia los había sanado.
La fe lo salvó a esta persona. La obediencia a la palabra de Dios nos introduce en el pacto con Dios y nos sana. Pero la fe nos salva, que es una palabra que se usa en un momento u otro muy similar. Pero en este caso está hablando el Señor específicamente, son dos cosas. La obediencia a su palabra nos sana. Es lo que mencionaba en el momento de la ofrenda. Al tiempo que el Señor, al momento que obedecemos, el Señor nos libra, extiende su cobertura sobre nosotros. Pero en el momento que le aceptamos, el Señor nos salvó. ¿Sí? Es algo extraordinario. Una cosa es ser sanado en lo físico, otra ser sanada en el espíritu. Y esto es lo que el creyente debe de hacer. Me quedan 6 minutos ahí. Deuteronomios 32:15. Pon atención a lo que acontece al pueblo de Israel en uno de los tiempos de progreso del pueblo judío creyente. Y dice el Señor en el versículo 15 del capítulo 32 de Deuteronomios: pero engordó Jezerún. Jezerún es un simbolismo de Jerusalén o del pueblo de Dios. Pero engordó Jezerún y tiró coces, o tiró de patadas, o se rebeló en contra de las órdenes de Dios. Pero engordó Jezerún y tiró coces. Y luego dice Dios: engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El mundo entero, y principalmente la iglesia en Estados Unidos, sin enterarse, aunque siempre existe necesidad, dice la Escritura que el que ama los bienes nunca se sacia de ellos, pero por su mayoría vive teniendo abundancia, o vivía teniendo abundancia. Pero la abundancia poco a poco va alejando al creyente de Dios. Si algo existe en la tierra que aparte al creyente de la comunión con Dios, es la abundancia de las cosas. Y estas provienen de Dios, no son malas, pero Dios es que sus hijos seamos personas que señoreamos sobre la abundancia y no la abundancia sobre nosotros. Si algo conoce el enemigo para alejar al pueblo de Dios, son las cosas. Le puede dar mucho trabajo y la persona dice: que bien, estoy siendo bendecido y ahora tengo trabajo en abundancia, no me lo acabo ni tengo tiempo para andar buscando a Dios. Aunque no lo dicen de esa manera literal. Posiblemente tienen dinero para andar en diversiones, en vacaciones, en fiestas, pero cuando se tratan de las cosas de Dios, toman un lugar, no digo secundario, allá de los últimos lugares en las decisiones y prioridades de su vida. ¿Sí? Y el enemigo es tan astuto que les da a los creyentes las cosas que tanto anhelan. Y déjame decirte que esto no es una arma nueva. Esta viene desde tiempo antiguo. Inició con Adán. El enemigo sabe cómo alejar a los creyentes de la comunión con Dios. Disculpa que se está yendo mucho la voz, ya estamos para terminar. El enemigo sabe cómo alejar a los creyentes de la comunión con Dios, ofreciéndole los anhelos de su corazón. Y estos caen en las concupiscencias del alma y vienen a ser presa fácil del enemigo. Se lo hizo a Adán, quiso hacerlo a Jesús, y así a través de la historia con muchos hombres y mujeres de Dios. Mateos 15:8. Dice Jesús mismo hablando: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como hijo de Dios, para expresar tu agradecimiento, tienes que aprender dos cosas claves. Una es que no te vayas a dormir sin antes haberle pedido perdón a nuestro Dios. Y la otra, no dejes de exaltarle constantemente, y más cuando vienes a su casa, cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Dos cosas son clave en la vida del creyente. Número uno, siempre pedir perdón por los pecados que aún sabe o no conoce, más bien. Dice la Escritura: no te vayas a dormir o permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo sin haberte puesto a cuentas con el Señor. ¿Por qué?
Si yo no he pecado, puedes decir, pero yo no he pecado, no tengo. Es que tú no sabes. Hay veces que ofendemos y aún sin entenderlo. El rey David lo pone claramente: aún perdóname aquellos pecados que me son ocultos, que yo no entiendo que los cometí. Y la otra es ser agradecido con nuestro Dios, amarlo, adorarlo y exaltarlo. Ya termino con esta expresión como lo muestra el rey David en el Salmo 103. Y ya grábatelo ahí en tu corazón. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta es la posición que todo creyente debe tener en este momento con Dios. Bendice alma mía a Jehová. Estás diciendo a tu alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es tu vida, Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es el que te defiende de toda clase de plagas y de ataques del enemigo. Él es el que te puede dar felicidad, llenar ese vacío que hay en tu corazón, que ahí se ha ido anidando paso a paso en el transcurso del tiempo, y que a pesar de ser cristiano no encuentras la felicidad y no te sientes completo. Hasta que no pongas al Señor como tu prioridad, como tu vida, tu adoración, tu fe, hasta que no lo pongas a Él primero, siempre habrá necesidad en tu corazón. Confío en el Señor, que has entendido un poco de lo que he tratado de hablarte, y que el Dios eterno en el cual has confiado te guíe en el transcurso de este tiempo y te lleve a su presencia constantemente, y te conceda la oportunidad de venir a su casa en cualquier lugar de la tierra donde te encuentres, y darle gracias a nuestro Dios. Si algo espera Dios de aquellos que les ha recibido como hijos e hijas, es que seamos agradecidos y que le amemos. Inclina tu rostro donde te encuentras ahí. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano, Señor, a tu pueblo reunido a través de la comunicación, a través de los medios. Les bendigo. Tu Espíritu, Señor Dios, renueve la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que habían caído en un letargo, Señor, pero que tú permites, Padre, de que asuntos como el que se está viviendo ayude a despertar el corazón de tu pueblo. Señor, todo lo que permites que acontezca a tus hijos que te amamos nos ayuda bien, y conocemos, Padre, de que esto no puede acontecer sin tu permiso. Pero tú, Señor, de la turbulencia, del huracán, de la tormenta, lo transformas en bonanza para aquellos que confían en ti. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, de su descendencia, de la iglesia Cristo Viene, del pueblo que nos sintoniza a través de los medios, y declaro que este mal, como Cristo lo dijo en algunas ocasiones, esta plaga o esta enfermedad en algunos casos no es para muerte, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y en esta ocasión, Padre, Jesucristo será enaltecido, será exaltado por los corazones, hombres y mujeres en toda la faz de la tierra, que están agradecidos por lo que Él hizo a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. En amén. Iglesia de Jesucristo, pueblo que nos sintonizas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde tu corazón y produzca fe. Solo una recomendación para aquellos que nos estaremos reuniendo el próximo domingo, como lo he venido repitiendo. Serán 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las
11 de la mañana para separar el pueblo y que haya espacio de una banca intermediaria entre un grupo y otro conforme sean las familias. Se le estará informando a qué hora le pertenece. Si tú no tienes o no recibes la información, entonces llama al número que aparece en la pantalla en el transcurso de la semana. Se te indicará a qué grupo perteneces o a cuál servicio puedes venir. Siéntete con la libertad de venir a la casa de Dios. Solamente una recomendación, y aquí los sugieres te estarán dando el resto para estos servicios del próximo domingo. La recomendación es que traigas tu mascarilla y traigas tus guantes. Y esto no es porque tengamos temor de que estés enfermo, no, sino porque es una regla y eso permite manifestar los unos a los otros y a la comunidad que nos rodea que somos hombres y mujeres que amamos primeramente a Dios, pero también nos sujetamos a las reglas establecidas por las leyes. Así como nos paramos ante la luz roja, así como seguimos la situación del tráfico en forma correcta. Amén. Así que pásala bien. Shalom uvraja, paz y bendición. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.